¿Qué pasa cuando un expresidente no puede vivir sin el poder? Esto no es solo política. Lo que vas a ver psicológicamente en vivo te va a sorprender. Veámoslo. Increíble. Esto es tinta con aceite que se seca inmediatamente, la tinta moderna. Esto es tinta de la edad media cosa que no se seca y se transmite. ¿Ya? Y esto ya está probado en un laboratorio de nivel internacional y hoy día van a mostrar el informe en la reunión con la misión de observadores de la Unión Europea. Pero ya solamente el hecho de que haya dos clases de gel y de tinta es algo inaudito, esto no existe. Alguien dirá, bueno, y después hago la demostración acá, voy a bajar la cámara para que se me vean las piernas. ¿Ya? Hago una marca aquí, doblo, bueno, esta no, porque esta pasó por. Déjame apagar la cámara para ir a ver. Esa ya había pasado por impresora, entonces ya cambia la. Sí, mira, puedo yo Si se dan cuenta, también las papeletas de votación pasan por impresora también. Veámoslo. rayar esto, lo doblo, ¿ya? Y se transfiere. ¿Ya? Si yo preparo este lado con un reactivo que absorbe tinta, esto va a ser igual de claro que lo. Bueno, les quería explicar esto psicológicamente hablando. Esto no es política, sino se fundamenta en la base psicológica. Cuando el poder se vuelve adicción. Rafael Correa está perdiendo el control. Adicción al poder, dependencia y pérdida de identidad. Hiperactividad, delirios, persecu- persecutorios. Crisis narcisista entre ficción y realidad, cuando el ego no acepta el fin del reinado. La psicología lo explica. Les voy a explicar esto más o menos, cómo se define psicológicamente. Yo escribí esto, obviamente con ayuda de inteligencia artificial y también ayuda de investigación. Y bueno, es algo que recabé de la información que obtuve del doctor Jordan Peterson. Anthony Robbins también habla un poco de este tema, sobre todo de personas que tienen cierto tipo de adicción y aparte personas que son ricas y famosas, por lo general tienden a tener este tipo de problemas. Cuando el poder se vuelve adicción, Rafael Correa está perdiendo el control. ¿Qué pasa cuando un expresidente no puede vivir sin el poder? Lo que estás a punto de ver no es solo política, sino una crisis psicológica en vivo, lo que vimos en el video. La adicción al poder es real. Estudios de la Universidad de Harvard's Business Review, es una revista de Harvard, y la American Psychological Association señalan que el poder activa los mismos circuitos cerebrales que las drogas como la cocaína, liberando la dopamina, o sea, dopamina que es la hormona de la felicidad, y generando dependencia a esto. Cuando una figura como Rafael Correa pierde el control político tras años de dominación, el cerebro interpreta que es como una pérdida de identidad. Según el psicólogo Manfred Ketz de Bris, los líderes con tendencias narcisistas suelen desarrollar delirios persecutorios, necesidad constante de validación y conductas impulsivas cuando sienten que su poder se desvanece. La negación del resultado electoral, las acusaciones infundadas de fraude y la hiperactividad en redes son signos de una posible crisis narcisista, una ruptura entre la imagen grandiosa de sí mismo y la realidad. Este síndrome del emperador caído no es una locura literal, sino una desregularización o desregulación emocional profunda. Cuando el ego no acepta el fin del reinado, el relato se convierte en fricción. La psicología lo explica. No siempre es política. A veces es trauma disfrazado de ideología. Las personas que tienen problemas de alcohol, de las drogas, las personas que son adictas a la comida también tienen una identidad que forma parte de la vida de ellos. Por ejemplo, una persona que es fumadora y no puede dejar de fumar, usualmente cuando le preguntan, ¿tú eres fumador? Sí, yo soy fumador y creo que nunca lo voy a dejar. ¿Y por qué? Porque parte de su vida o parte de la identidad de él como ser humano se ve como fumador. Entonces, las personas que han dejado de fumar y ya no fuman, usualmente tienen este patrón de pensamiento que dicen, bueno, tú eres fumador, sí era, pero nunca más lo voy a hacer.
qué terrible ser fumador. Siempre empiezan a hablar negativamente de las cosas que hicieron o de las cosas que hicieron durante esa adicción. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me contratan o me contratan a mí para que yo sea psicólogo de ellos y les pueda ayudar a ellos con terapia de pareja, por ejemplo, hombres que quieren alejarse de las mujeres. Y yo siempre les recomiendo que las primeras etapas de alejarse de una persona siempre tiene que pensar en todo lo negativo que esa persona le trajo a su vida para que tenga la capacidad de alguna manera no tener el impulso de contactar a esa persona una vez más. Y ya después que pasan un año, 2 años y que ya se ha liberado por el tiempo de esa adicción que tenía a ese tipo de persona, usualmente es pensar en las cosas positivas de esa persona para no agarrarle odio ni resentimiento y eso hacer que esa persona se ancle emocionalmente hacia ellos. Si podemos ver aquí, como dice el expresidente Rafael Correa, ya está volviéndose loco. Pérdida de identidad. O sea, para él, la identidad de él, o sea, en las redes sociales y las personas que le siguen a él, le siguen diciendo presidente Correa, estimado presidente economista Correa, usted fue el mejor presidente de todos los tiempos, usted fue un excelente presidente y ahí es cuando la identidad de él se sigue reafirmando. Por eso se dan cuenta ustedes que las estrellas de Hollywood o también los políticos usualmente terminan locos o terminan haciendo estupideces y ustedes no se pueden explicar de manera racional por qué está pasando eso. Lo único que puede, las únicas personas que pueden entender a un presidente o a una persona famoso o famosa son las mujeres que son extremadamente bellas y que todo mundo en la calle o en todo lado, sobre todo los hombres, hacen la voluntad de ellas y les dicen todos los días lo bonita, lo hermosa que están. Eso crea un cierto tipo de desfase en el cerebro porque nuestro cerebro es tan complejo y necesita la retroalimentación de los demás. Y bueno, yo hago videos y también tengo un canal de YouTube y también en Facebook. Y usualmente la gente me critica, me manda al diablo, pero eso es bueno, ¿por qué? Porque eso hace que yo vea mis puntos débiles muchas veces. Obviamente que a veces la gente critica sin fundamento, pero si podemos ver al expresidente Rafael Correa, eso es lo que está pasando con él. En este momento él está volviéndose loco. Y la identidad de él es como haber sido el mejor presidente de todos los tiempos del Ecuador, según él, y haber hecho cosas maravillosas en la economía del Ecuador. Es lo que él cree. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él no le gustaba la crítica. Y a un ser humano que no le guste la crítica de los demás es simplemente no bueno para el ser humano. Porque nuestro cerebro es tan complejo que es de más de 200.000 millones de neuronas que se interlazan como telas de araña entre ellas. No es que es una conexión simple de la una a la otra como conexión en serie, sino es como una tela de araña que se entrelazan entre una y otra. Y el ser humano y la mente del ser humano, que es el organismo más complejo que se conoce hasta ahora en el universo, no puede mantenerse sobrio o no puede mantenerse, no digamos sobrio, no puede mantenerse cuerdo o estable mentalmente si no es mediante la retroalimentación de los demás. Es por eso que el autor este de las 48 leyes del poder, que es uno de los autores más maravillosos, que dicen o que dice él la verdadera naturaleza del ser humano, él tiene en este libro que se llama Las 48 leyes del poder, él tiene una ley que dice, si es que no tienes un enemigo cuando eres una persona famosa en este caso, o eres un político, hazte de enemigos, porque ellos te van a decir lo que no quieres escuchar, pero lo que necesitas escuchar. ¿Por qué? Porque todo mundo que está atrás de un político, sobre todo cuando está en el poder, trata de obtener algo del político o del presidente en este caso, o expresidente, y le va a decir a este presidente solo lo que quiere escuchar. Y de esa manera, liberándole de los defectos o pecados capitales que tiene ese presidente o esa persona famosa. Y eso hace que la mente se vaya pervirtiendo más y más. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando no tenemos la crítica o la retroalimentación o el feedback, como dicen en inglés, de los demás, eso hace que nuestra mente se pervierta hacia los peores efectos de carácter que tenemos nosotros. Entonces, el, usualmente la mayoría de políticos son ególatras, o sea, son personas narcisistas que se creen mejor que los demás y saben comunicarse bien. Entonces, la comunicación es muy importante, aunque para los empresarios, por ejemplo, la gente que tiene éxito,
Si podemos ver Elon Musk, por ejemplo, que es el hombre más exitoso actualmente del mundo, él no se sabe comunicar bien, pero su vida se basa en los resultados. En cambio, no. En cambio, la política y los políticos se basan en hacerle creer a la gente que va a haber un paraíso, que va a haber un cielo. O sea, es lo que antes nos hacía creer la iglesia y es lo que antes la religión nos hacía creer para que nosotros nos portemos bien. Pero con la desaparición de la religión y de la iglesia, el problema ahora es que los políticos se han vuelto ese tipo de mesías, de salvadores del mundo, y la gente no es que deja de creer, o sea, por eso es malo que un país no tenga religión o la religión vaya perdiéndose en una sociedad, porque no es que la gente no se queda sin religión, simplemente que la gente empieza a reemplazar la religión, sobre todo las personas de un coeficiente intelectual normal, por otras cosas que le ayudan a tener esperanza, perdón, todos los días y que el trajín y las dificultades de la vida se hagan más llevables debido a este sueño o a ¿cómo les puede decir? O a esta utopía en un futuro de lo que podría ser la vida de ellos. Entonces podemos ver que el presidente Rafael Correa está volviéndose loco, simplemente porque las redes sociales, o sea, yo he visto canales de YouTube donde la gente elimina los comentarios y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque siempre nos van a decir algo, algunas cosas que uno se equivoca. Yo también en mis videos me equivoco mucho, hago muchas cosas mal, a veces pronuncio malas palabras, pero es por los nervios muchas las veces o a veces simplemente uno se equivoca. Entonces veo que eliminan los comentarios o no permiten comentar y eso es muy malo, porque nos vamos por nuestros peores defectos de carácter. Y si pueden ver un político, sobre todo como Correa, como es narcisista, porque él fue buen estudiante, obviamente, pero el ser buen estudiante no se traslada hacia la vida. Y también porque le gustó la economía esta keynesiana, y no le gustó la economía de Milton Friedman, Thomas Sowell, de la economía austriaca o de la escuela de Chicago. ¿Por qué? Porque en la economía esta de Keynes, de la socialista esta, él tiene poder. Y eso apela al ego de él. Y por eso podemos ver que está volviéndose loco. Podemos ver aquí sin fundamentación, o sea, si podemos ver que también las papeletas eran imprimidas. Entonces él de alguna manera se está yendo la identidad de él. Es como cuando una persona trata de separarse de una persona tóxica y es casi imposible decirle a esa persona que se separe. ¿Por qué? Porque la identidad de esa persona está asociada con la otra persona. Por ejemplo, yo cuando hago terapias de pareja y les digo cómo se identifica usted o cómo se piensa usted, y muchas de las veces cuando hay una mujer que está demasiadamente interesada en el marido o un hombre que está demasiadamente interesado en la pareja, dice, bueno, yo soy esta persona, pero yo soy marido de él, de ella, mejor dicho, marido de ella, mujer de ella, de él, perdón, ya me estoy equivocando. Entonces, uno puede darse solamente con las palabras cuenta cuál es la identidad de esta persona y cómo está asociada tan fuertemente con el otro individuo, y eso hace que como está tan asociado o asociada a la identidad de esta persona, sea casi imposible salirse de esa relación. Cuando esa persona se dé cuenta en base a sufrimiento, retroalimentación, a la conexión con un ser superior y con humildad, es la palabra clave, humildad de que uno se puede equivocar y cometer errores. Y ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, estoy haciendo malas cosas, pero es cuando nos va bien mal en la vida. Si podemos ver a este presidente o expresidente Rafael Correa, no le gusta la crítica. Y cualquier persona que esté en contra de él siempre lo ataca. Y él no acepta de que él se equivocó. Para todo, él para todo o todo hizo bien, y eso no es bueno para el ser humano. Todos los seres humanos cometemos errores y nos equivocamos por lo menos 10 a 15 veces al día, yo diría, incluso cientos de veces cuando tratamos con clientes. Entonces, o cuando interactuamos mucho con otras personas, nos equivocamos mucho todos los días. Todos los días es una pelea entre el bien y el mal. Eso es todo lo que les quería decir. Mi afán no es hacer esto político ni insultar a los demás, no, simplemente les quería transmitir esto a ustedes. En la descripción del video están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a que puedan liberarse de esas personas tóxicas en la vida muchas de las veces. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una buena noche, que les vaya muy bien. Gracias. Y en la descripción del video están los detalles de cómo pueden contactarse conmigo para tener terapias. Gracias. Excelente noche.